vamos a desarrollar este ejercicio donde tenemos 3 puntos coordenados, los cuales ya yo los he graficado, y este ejercicio lo que nos piden es hallar el cuarto punto para armar un paralelogramo. Si nosotros unimos estos puntos que ya hemos graficado, es decir, el punto 1 con el punto 2, el 1 con el punto 3, y si nosotros queremos formar un paralelogramo, podemos replicar esta sección entre el punto 1 y 3 acá, y la distancia, o bueno, este segmento entre el punto 1 y 2 lo podemos reflejar de esta manera, y aquí en esta intersección podríamos tener el punto 4 para formar ese paralelogramo, ¿no? Entonces, para poder identificar las coordenadas de este punto 4, que es la que no tenemos, lo vamos a hacer a través de distancia. Fíjense que si nosotros calculamos la distancia entre el punto 1 y 2, esa será reflejada entre la distancia entre el punto 3 y 4. Lo mismo va a suceder si hacemos el cálculo de la distancia entre el punto 1 y 3, que se reflejará entre la distancia entre el punto 2 y 4. Y así podremos hallar esas coordenadas del punto 4. Entonces, empecemos calculando la distancia entre el punto 1 y 2. Entonces vamos a tener entre el punto 1 y 2, vamos a tener 2 menos 4 más menos 1 al cuadrado más 5 menos 3 al cuadrado. Todo esto en raíz cuadrada. Entonces la distancia entre el punto 1 y 2 va a ser igual. Aquí tendríamos 2, que sería 4. Tenemos 2 al cuadrado, que sería 4 también. Y acá tendríamos también 4. Entonces tendríamos que la distancia entre el punto 1 y 2 es la raíz cuadrada de 12. ¿Listo? Ahora calculemos este otro segmento entre 1 y 3. La distancia entonces entre el punto 1 y 3. Esto sería igual a 1 menos 4 al cuadrado más 2 menos 1 al cuadrado más 3 menos 3 al cuadrado. Todo en una raíz cuadrada. Entonces aquí tendríamos 9 más 1 y acá más 0, ¿no? Entonces todo esto en raíz cuadrada. Entonces la distancia entre el punto 1 y 3 va a ser igual a la raíz cuadrada de 10. ¿Listo? Esto quiere decir entonces que la distancia entre el punto 1 y 2, es decir, este segmento, es raíz de 12, y la distancia entre el punto 1 y 3, este segmento de acá, es raíz cuadrada de 10. ¿Listo? Ahora fíjense que esta distancia entre 1 y 2, como les decía al inicio, es la misma que entre el segmento entre 3 y 4. Lo mismo que entre el punto 1 y 3 se va a reflejar entre la distancia entre el segmento 2 y 4, ¿no? Entonces así podremos saber cuáles son las coordenadas de este punto 4 que necesitamos saber. Si nosotros asumimos que la distancia entre 1 y 3 va a ser la misma entre 2 y 4, tendríamos que la distancia entonces entre el punto 1 y 3, vamos a decir que va a ser igual a la distancia entre el punto 2 y 4, ¿sí? Porque esto es un paralelogramo, tiene dos lados iguales, ¿no? Entonces podríamos desarrollar esto de acá y tendríamos que entonces la distancia entre 1 y 3 es la raíz cuadrada de 10, y la distancia entre 2 y 4 será x menos 2 más y más 1 al cuadrado más z vamos haciendo entre 2 y 4, ¿no? Z menos 5 al cuadrado. Todo esto en una raíz cuadrada. Fíjense que nosotros gráficamente ya tenemos más o menos una idea dónde puede estar
¿cuáles podrían ser sus coordenadas de este punto de acá? Punto 4. Fíjense que en X está en el lado de los negativos, aproximadamente en 1, y en el eje de las Y es 0, ¿no? No está reflejado acá. Y en Z aproximadamente será 1, 2, 3, 4, más o menos 5, ¿no? Entonces, vamos a poner estas coordenadas que están gráficamente acá en este ejercicio analíticamente. Vamos a hacerlo acá. Recuerden que como hemos igualado la distancia entre el segmento 1 y 3 igual al 2 y 4, dijimos que el segmento 1 y 3 es raíz de 10, entonces debemos igualar este valor a raíz de 10. ¿Listo? Si dijimos que X tendría que ser negativo más o menos en 1, esto quiere decir que si X vale menos 1, dijimos que en Y es 0. ¿Listo? Si X es menos 1, aquí tendríamos menos 1, nos quedaría menos 3, raíz cuadrada de menos 3 sería 9. Si aquí tenemos que Y es 0, aquí nos quedaría 1, 1 al cuadrado, mejor dicho, es 1. Y más o menos tendríamos aquí 9 y 1, ya sería la raíz de 10. Eso quiere decir que en Z sería 5, 5 menos 5, 0. Entonces, aquí tendríamos raíz de 10 también. Eso quiere decir que las coordenadas de este punto 4 tendrían menos 1 en X, 0 en Y y 5 en Z. Esas serían las coordenadas de este punto 4 que gráficamente más o menos ya se ve y lo estaríamos comprobando analíticamente. En este ejercicio tenemos 3 puntos coordenados y lo que tenemos que demostrar que esos 3 puntos forman vértices de un triángulo equilátero, ¿ya? Yo ya los he graficado los 3 puntos, el punto 1 me ha quedado por acá, el punto 2 acá y el punto 3 me ha quedado por acá, ¿ya? ¿Qué condiciones tiene que cumplir para que forme un triángulo equilátero? Tendrían que ser sus 3 lados iguales, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A través de distancia vamos a demostrar que los 3 lados son iguales. Es decir, vamos a unir, por ejemplo, del punto 1 al punto 2, del punto 2 al 3 y del 3 hacia el 1. Entonces vamos a calcular estas distancias respectivamente y vamos a demostrar que si verdaderamente forman vértices de un triángulo rectángulo. En ese caso, si fueran vértices de este triángulo, las 3 distancias nos tendrían que salir el mismo valor. Comprobémoslo. Gráficamente, bueno, como mi gráfico no está a escala, podríamos decir que es un triángulo equilátero, pero lo vamos a comprobar analíticamente. Como no, mi gráfico no está a escala, entonces no se puede visualizar muy bien. Entonces, hagamos el cálculo de distancia entre el punto 2 y 1. Entonces, la distancia entre 2 y 1. Entonces, vamos a tener menos 2 menos 4 más 4 más 3 más menos 3 más 2 al cuadrado, ¿no? Y todo esto en raíz cuadrada. Entonces la distancia entre 2 y 1 va a ser igual a ¿qué? Aquí tenemos 6, sería 36 al cuadrado. Aquí tenemos 7, al cuadrado serían 49. Aquí tenemos 1, al cuadrado sería 1. Entonces, en conclusión, tenemos raíz de 40, 50, 86. Entonces, la distancia entre 2 y 1 es raíz de 86. Es decir, esta distancia de acá es raíz de 86. ¿Listo? Vámonos ahora a calcular la distancia entre el punto 2 y 3. Entonces, entre 2 y 3. Entre 2 y 3 vamos a tener menos 3, menos 4 al cuadrado, más menos 2,
menos 2 más 3 al cuadrado más 4 más 2 al cuadrado. Todo en raíz cuadrada. Entonces tenemos acá 7 sería 49. Aquí tenemos 1. Aquí tenemos 6 que serían 36. Todo en raíz cuadrada. Esto, entonces tenemos 86. Entonces la distancia también entonces entre el punto 2 y 3 es raíz de 86. Calculemos la distancia entre el punto 1 y 3. Entonces entre 1 y 3 vamos a tener menos 3 más 2 al cuadrado más menos 2 menos 4 al cuadrado más 4 más 3 al cuadrado. Todo en raíz cuadrada. Entonces la distancia entre 1 y 3 va a ser igual. Aquí sería 1, aquí serían 36 más 49. Entonces tenemos 86. Entonces la distancia aquí también es raíz de 86. Entonces queda demostrado que los vértices de este triángulo son parte los vértices de estos puntos pertenecen a los vértices de este triángulo equilátero, ¿no? Porque las distancias, las hemos demostrado, son las mismas y esas son las condiciones que debe cumplir un triángulo equilátero. En este ejercicio nos solicitan que encontremos el valor de t que está entre estos dos puntos coordenados y nos dan una distancia entre esos dos puntos que dice que es igual a 6. El punto coordenado que tenemos que encontrar, que nos falta, está en el punto 2, que corresponde a las coordenadas de z, ¿no? Y tenemos una distancia de 6, ¿no? Un valor ya que nos han dado una distancia de 6. Entonces la distancia dice que es de 6. ¿Listo? Entonces vamos a ocupar la fórmula de distancia para poder determinar el valor de t. Apliquemos directamente la distancia. Entonces entre el punto 2 y 1. Entre el punto 1 y 2 me he dicho. Entonces vamos a tener 4 menos 2 al cuadrado más 8 menos 4 al cuadrado más t menos 3 al cuadrado, todo en una raíz cuadrada. ¿Listo? Ya sabemos que este valor de distancia es 6, ¿no? Para poder eliminar esta raíz cuadrada, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado a ambos lados. Entonces si elevamos al cuadrado, esto va a ser 6 al cuadrado, se va a eliminar la raíz cuadrada allá y vamos a tener aquí 4 menos 2 es 2 al cuadrado sería 4, 8 menos 4 sería 4, al cuadrado serían 16, más t menos 3 al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, vamos a hacerlo para este lado. Aquí tenemos 36, si sumamos aquí 16 más, tenemos acá 16 más 4 son 20, si lo pasamos al otro lado quedaría como menos 20 y aquí nos quedaría t menos 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí tendríamos 16 y desarrollamos eso, sería igual a t cuadrado menos 6t más 9, ¿no? Si lo pasamos todo igualando a 0, tendríamos t cuadrado menos 6t, tendríamos
16 menos 9 serían 7, positivo, más 7, igual a 0. Ahí podríamos resolver por el sexto caso de factorización, entonces tendríamos t por acá y por el otro lado aquí t, y tendríamos menos y aquí tendríamos más, ¿sí? Queremos que nos salga 6, entonces sería 7 acá y 1 acá. Esto está igual a 0, ¿no? Eso quiere decir que t va a tomar dos valores. Va a tener un valor de 7 y va a tener un valor de menos 1. ¿Sí? Esos serían los valores de t. ¿Sí? Entonces el punto que estamos buscando tiene estos dos valores. Es decir, el valor de z va a ser igual a 7 y 1. Tiene estos dos valores. ¿Listo? Perdón, menos 1. El ejercicio que tenemos abajo es similar, ¿sí? Igual nos dan una distancia de 3, nos dan un punto coordenado y nos dan las coordenadas del otro punto en el eje X y en el eje Y, y faltarían las coordenadas en el eje Z del otro extremo, respectivamente X y Y. Aquí faltó completar eso. ¿Ya? Entonces estas son las coordenadas de X y Y. Lo mismo de igual manera, ahí nos faltan las coordenadas del eje Z. Entonces hacemos lo mismo con distancia. Entonces vamos a tener que distancia va a ser igual. Entonces ahí tenemos en el eje de las X vamos a tener 5 menos 3 al cuadrado más tenemos 2, mejor dicho 3 menos 2 al cuadrado más acá tendríamos z menos 1 al cuadrado, todo en una raíz cuadrada. Igual como en el ejercicio anterior, si lo elevamos todo al cuadrado para eliminar la raíz, entonces esto va a estar al cuadrado y este valor de acá es 3 de distancia al cuadrado sería 9, ¿no? Vamos a poner así, 5 menos 2 serían 5 menos 3, no, dicho es 2 al cuadrado sería 4. Aquí tendríamos 1 más z menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Esto de acá es 9, esto es 5, si lo pasamos acá, aquí nos va a quedar 4. Y esto va a ser z menos 1 al cuadrado. Desarrollando esto de acá, vamos a tener z cuadrado menos, o mejor dicho, no lo vamos a desarrollar, lo vamos a hacer de otra manera, más sencillo. Entonces, z menos 1, este cuadrado va a pasar como una raíz cuadrada aquí a este 4. Eso quiere decir que vamos a tener que z va a ser igual a más menos 2. Este menos va a pasar con más 1. Y aquí podemos decir que z va a tener dos valores. Cuando sea positivo este 2, z va a ser 3. Y cuando este valor de 2 sea menos, z va a ser menos 1. Y ahí tendríamos entonces los dos valores que estamos buscando de z. Tendría dos valores, 3 y menos 1. En este ejercicio nos están pidiendo calcular punto de división. Nos dan dos puntos coordenados, el punto 1 y el punto 2, y nos piden que lo dividamos ese segmento en 5 partes iguales. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es entre este punto 1 y 2 encontrar el primer segmento. ¿Listo? Como queremos dividir este segmento en 5 partes iguales, inicialmente R va a ser igual a 4. Entonces R va a ser igual a 4. Entonces vamos a encontrar el
primer segmento, ¿listo? De las 5 partes. Entonces vamos a tener x medio va a ser igual a menos 1 más 9 por r, que es 4, dividido entre r más 1, que en este caso será 5. Para encontrar y medio vamos a tener 8 más menos 7 por 4, todo dividido entre 5. En z vamos a tener 5 más 0 por 4 dividido entre 5. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener 9 por 4. 9 por 4 son 36. Menos 1, 35, dividido entre 7. Mejor dicho, entre 5 da 7. Menos 7. ¿Listo? Acá tenemos 7 por 4 serían 28, menos 28, más 8 serían menos 20, entre 4, menos 4. Entre 5, 4. Y acá esto es 0 y 5 entre 5 es 1. ¿Sí? Entonces este punto de acá, cuando la razón es 4, va a ser menos 7, menos 4 y 1. Perdón, acá es más 7 positivo, ¿no? Perdón, es más 7 porque este es 1. Está bien, más 7. ¿Ya? 7 menos 4, 1. Ahora, para encontrar el siguiente punto, la razón va a ser igual a 3. Ahora, lo que vamos a hacer acá es utilizar este punto 1 y este punto que acabamos de encontrar de división. Entonces, para encontrar x medio va a ser igual a menos 1 más 7 por 3 dividido entre 4. En y vamos a tener 8 más 8 menos 4 por 3 dividido entre 4. Y para z vamos a tener 5 más 1 por 3 dividido entre 4. Entonces vamos a tener acá 7 por 3, 21, menos 1, 20, entre 4 da 5. Aquí tenemos 4 por 3, 12, menos 8, 4, entre 4 da 1. Y tenemos 3 más 5, 8, entre 4 da 2. Entonces este punto coordenado, este nuevo punto de división va a ser 5, 1 y 2. ¿Listo? Encontremos otro punto donde ahora la razón ya va a ser 2. Cuando la razón sea 2, vamos a tener en x medio va a ser igual a menos 1 más 5 por 2 dividido entre 3. Para y medio va a ser igual a 8 más 1 por 2 dividido entre 3. En z medio va a ser igual a 5 más 2 por 2 dividido entre 3. Entonces aquí vamos a tener 5 por 2 son 10, menos 1, 9, entre 3, 3. Aquí tenemos 1 por 2 son 2, más 8 son 11, dividido entre 3.
acá tenemos 2 por 2 son 4 más 5, 9, entre 3 a 3. Vamos a verificar este punto de acá. Es 1. Sí, está bien. Pero es negativo, ¿no? Esto es menos. Entonces acá sería menos. Entonces esto sería 6 entre 3 de a 2. Listo. Entonces este nuevo punto es 3, 2, 3. Ahora cuando la razón sea igual a... Cuando la razón sea igual a 1, ¿no? Entonces cuando la razón sea igual a 1, vamos a tener x medio va a ser igual a menos 1 más 3 por 1 dividido entre 2. En y vamos a tener 8 más 2 por 1 dividido entre 2. Z va a ser igual a 5 más 3 por 1 todo dividido entre 2. Entonces aquí vamos a tener 3 por 1, 3, menos 1, 2, entre 2 de a 1. Y acá tenemos 10 entre 2 a 5, tenemos 8 entre 2 de a 4. Entonces el último punto de división va a ser 1, 5 y 4. ¿Sí? Y así tenemos los 5 puntos de división en partes iguales entre el segmento 1 y 2. ¿Listo?